Víctor Tonelli, productor rural y asesor ganadero de la República Argentina. Víctor, ¿cuáles fueron los principales mensajes que quiso transmitir en su presentación que acaba de finalizar aquí en la sala de conferencias de la Expo Activa 2022? Bueno, básicamente lo primero que hice y le dediqué bastante tiempo es a mostrar, digamos, cómo la demanda en el mundo sigue creciendo, obviamente liderada o traccionada por China, pero no únicamente, y cómo ese crecimiento de la demanda ha traspasado de alguna manera la capacidad de los países productores en abastecer esa demanda. Y pese que el volumen de carne comercializado por año creció cerca del 30% en los últimos 5 años, el precio de la carne ha crecido por arriba del 50% en valores índices. Por lo tanto, digamos, lo primero que les quise transmitir es, por el precio de momento no se preocupen. Y ahí pasé al segundo tema, que para mí es central, que es claramente el incremento de los costos de producción. Acá tenemos obviamente distintos, digamos, aspectos, algunos exacerbados, otros no, por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo lo que tiene que ver con la energía, el costo de la energía, fletes, etcétera, etcétera. El segundo tema tiene que ver con el incremento de fertilizantes y agroquímicos, que ha subido muchísimo, y ese es un problema no solo para la agricultura, sino también colateralmente por la ganadería. El tercer tema tiene que ver con la mano de obra, que ha crecido muchísimo, digamos, el costo, sobre todo en la parte industrial, derivado, digamos, de los cuidados extremos que han tenido que implementar por el tema del COVID, con lo cual también ahí tenemos un problema. Y el cuarto no menor, que es directamente la suba de los alimentos de ganado, digamos, el valor de granos que claramente ha explotado a la suba, ¿no? Con lo cual, mi recomendación de estos dos, tema 1 y 2, es no se preocupen, no se desvelen con los precios, sí ajusten, tengan muy en caja los costos y en la medida de lo posible toda posibilidad de incrementar, digamos, la producción de pasto, de carne con pasto, seguramente les va a aliviar la carga de costos que hoy está siendo muy compleja. Víctor, ¿volvió Argentina al mercado internacional? No, volvió como el año pasado, limitada a un volumen muy limitada, 18-20% menos de lo que exportaba antes de que el gobierno interviniera y pusiera cepos, con el riesgo eventual de que incluso hasta a lo mejor pueda cerrar un poquito más. No, yo creo que con este gobierno de la Argentina, donde la ideología pesa más que la inteligencia, las exportaciones siempre van a tener algún tipo de limitación. Así que nada, a prepararse para el 2023 y esperemos que cambie el gobierno y cambie la ideología o la manera de interpretar la realidad. Ojalá que así sea. Víctor, ¿cómo se ve Uruguay desde afuera? Muy bien, se ve con sana envidia. Se ve con sana envidia, no de ahora, ¿no? Yo siempre digo que Uruguay, la seguí mucho, porque además, si tú recuerdas, estuve en Carne Hereford hace muchos años cuando se arrancó de Uruguay, y siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Cuando ocurre el evento de la aftosa, la aparición digamos que se quiebra la inmunidad aftósica en la Argentina y en Uruguay y en Paraguay, y perdimos mercados y recuperamos, Uruguay a partir de ahí hizo todo bien. Instantáneamente puso en marcha el programa de trazabilidad, pero trazabilidad individual, electrónica, instantáneamente cambió el enfoque. Hoy tiene, yo diría, probablemente desde el punto de vista de la imagen más impecable en términos de confiabilidad, y eso vale mucho. Eso es muy importante. Para terminar, ¿es posible que China en algún momento crezca en su producción de carnes o al revés, disminuya la demanda de carne? Porque creo que ha sido el principal factor en el mundo, sí, para el comercio de carnes, ¿no? La verdad es que cuando arrancó, yo diría, después de la fiebre porcina africana, que pegó un crecimiento muy alto a las importaciones en el consumo de carne vacuna, en reemplazo inicialmente de la carne de cerdo, muchos pensábamos que cuando se recuperara el volumen de cerdo, cosa que está ocurriendo, iba a bajar el volumen, la demanda o el precio, y esto no ha ocurrido. Por el contrario, cuando miramos los precios de finales del 2021 de la carne de cerdo, que bajaron a los niveles prepandémicos de carne de la fiebre porcina africana, la carne de vacuna sigue subiendo. Es decir, lo que ha habido ahora es un cambio estructural, una incorporación del consumo de carne vacuna en los hogares, y te diría, ese cambio estructural para mí le da un piso con tendencia a crecimiento en el consumo y la demanda.
¿El conflicto en Europa cómo puede influir en la carne? Por ahora está influyendo en las menudencias porque prácticamente Mercosur exportaba muy poco, salvo por supuesto Paraguay, a Rusia, con lo cual en menudencias sí, en carnes o cortes de carnes no. Por ahora no está influyendo demasiado, sin duda alguna algún coletazo tendrá, y el primero que va a tener, que te mencioné, tiene que ver con los costos de producción. ¿Alguna otra cosa, Víctor? No, yo diría que en términos generales todavía tenemos una ventana de oportunidades muy grande por explorar desde el sector ganadero y sobre todo vinculado a la exportación. Víctor Tonelli, productor y asesor de carnes, muchas gracias por su declaración. Lo felicito por esta nueva presencia aquí en la Expo Activa Nacional. Un placer, muchas gracias por la entrevista.